Bienvenidos a este tiempo de reflexión a través de los devocionales Conociendo a Dios. El pueblo de Dios está allí expresado, mostrado en el libro de Éxodo, a partir del capítulo 1, el corazón de Dios, amando a su pueblo, cuidando a su pueblo y atento a lo que pasaba con él. El pasaje que propongo para que reflexionemos en esta oportunidad es Éxodo capítulo 1, versículo 8 al 14, donde menciona el versículo 8 un faraón que no conocía a José. Dice: entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Y dice el versículo 10, ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramesés. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los hijos de Israel. Y el versículo 13. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro y ladrillo, en toda labor del campo y en todo su servicio, al cual los obligaban con rigor. Vemos un faraón que no conocía a José. Y como no conocía a José, no le importaba lo que pasara con la familia o con el pueblo de José. Y pienso en José como un tipo del Señor Jesucristo. Entonces, aquellos que tienen ese conocimiento de el Señor Jesús, también comienzan a amar el pueblo de Él, el pueblo que le pertenece a Él. Pero a continuación se siente amenazado por el pueblo porque puede evidenciar el cumplimiento de las promesas de Dios, el pueblo multiplicándose, el pueblo fructificando, el pueblo haciéndose más fuerte. Eso era cierto. Lo que no era cierto es lo amenazado que sentía él y su pueblo por causa de los hijos de Israel. Entonces vemos cómo a través, iniciando en el versículo 11, dice que pusieron comisarios de tributos sobre ellos, y la frase a continuación es que los molestasen con sus cargas. Pero además allí en el versículo 12 dice que cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban. Entonces vemos que los molestaban, versículo 11, vemos versículo 12 que los oprimían, pero sigue diciendo el 13, y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. Entonces mira cómo va agravándose la situación del pueblo a medida que pasa el tiempo. Primero los molestan, después los oprimen y después les hacen servir con dureza. Pero el versículo 14 comienza: y amargaron su vida con dura servidumbre. Y al final del versículo 14, al cual los obligaban con rigor. Vemos una situación agravándose sobre el pueblo de Dios, donde los egipcios y Faraón como su líder trataban con crueldad, con dureza al pueblo de Dios. Y vemos hoy un mundo sin Dios, un mundo que oprime, un mundo que trata con dureza, un mundo que obliga, un mundo distanciado de Dios y de su palabra, de sus propósitos divinos, un mundo que para conseguir sus metas y propósitos, no importa a quién atropella o por quién pasa por encima de él, a quién hace daño, a quién trata con dureza, a quién trata con crueldad.
no importa con tal de conseguir los objetivos propuestos. Un mundo también en el cual está el pueblo de Dios. Un pueblo de Dios que hay una diferencia. Los que hacen parte de ese pueblo de Dios y los que no hacen parte de ese pueblo de Dios. ¿Cuál es la diferencia? El que no hace parte del pueblo de Dios sufre. El que hace parte del Dios también puede sufrir, puede pasar por momentos difíciles. Pero la diferencia es que el que hace parte del pueblo de Dios, tiene esperanza. Sabe que un día saldrá de este mundo para encontrarse con su libertador, con su Señor, con su Salvador, y para estar con Él para siempre. Pero el que hace parte del mundo y no tiene esta esperanza, solamente lo que ve es miseria, dolor, crueldad, y las preguntas surgen muchas veces: ¿por qué estoy aquí? ¿Para qué vine? ¿Qué sentido tiene estar acá? Porque no se ha venido al encuentro con el Señor Jesús para ser parte de su pueblo. Hay un himno que dice: vagaba por el mundo sin fe y sin esperanza, no sabiendo que había un Salvador. Eso es lo que muestra el mundo. No hay fe en Él, no hay esperanza, pero en Cristo sí la hay. En Cristo sí hay esperanza. El mundo muestra su crueldad, su egoísmo, su egocentrismo, pero Dios muestra su generosidad, su gracia, su misericordia activa en propósito de salvación para el pueblo sumido en la miseria. Y aún hoy se publica aquel que está en miseria, que está en dura servidumbre, que en Cristo hay libertad, que en Cristo hay vida, que en Cristo hay esperanza. Por lo tanto, si estás en este mundo, un mundo sin Dios, un mundo sin esperanza, no has venido hasta ahora al Salvador, puedes hoy mismo venir a Él para recibir de Él, a través de Él, la verdadera esperanza. Que el Señor bendiga tu vida.